Soy Martina, hoy tengo el placer de estar de nuevo por aquí y presentarles a Darío. Darío es terapeuta energético, terapeuta holístico, es un viajero espiritual, una persona que ha recorrido distintos lugares sagrados del mundo y ha vivido experiencias profundamente transformadoras. En esta entrevista no vamos a hablar de una espiritualidad idealizada ni de teorías, sino de experiencias reales que ha vivido él, de lo que ocurre cuando una persona entra en contacto con lugares de poder, cuál es la importancia de esto, cómo se llega a estos lugares, qué pasa para que una persona sienta este llamado o se abran estos caminos. Y bueno, y también vamos a conversar porque estos serían quizás procesos iniciáticos y cómo se integra luego todo esto que aprendemos durante estos viajes. Si estos viajes tú los consideras iniciáticos, has sentido un llamado espiritual cuando has viajado, a qué lugares has viajado, no sé si nos puedes contar un poco. Ok. Bueno, antes que nada quería saludarte y agradecerte tu espacio, que no me había presentado, ni te había saludado. Eh, sí, el llamado siempre es estos viajes que son a lugares como energéticos, siempre son viajes de alma, y sí, son iniciáticos en lo que sería en profundidad y más como lugares de retiro, como algo privado de conexión con como puede ser Egipto en los templos, o como puede ser en la India, o como puede ser bueno, en mi caso Egipto, Machu Picchu, los templos, eh, que recorrí en varios lugares ahí en Cusco, o en la selva, o en Tiahuanaco, son lugares de retiro, digamos, retiro donde ahí son iniciáticos y prenden una llama interna en cada uno de nosotros cuando viajamos a estos lugares. Obvio que se puede vivir desde el lado turístico y más superficial, pero si realmente estás conectado con un poco con la historia del lugar y con la energía que dentro de las líneas ley donde se generan estos contactos así como más energéticos, se puede sentir la energía o la vibra de estos lugares, ¿no? Se llamarían lugares iniciáticos como lugares que tienen una historia muy, muy antigua y que al llegar a ese lugar como que nos enteramos de que ahí pasó algo más o nos llega una información especial o sentimos algo. Por eso son lugares iniciáticos, porque nos inician en un conocimiento, podría ser. Claro, en experiencia vibratoria te vas dando cuenta cuando puedes ir a Playa del Carmen, digamos, como para dar un ejemplo, o a la costa atlántica de acá Argentina, y vivir unas vacaciones, y no es lo mismo que ir a un templo cerca del amanecer, y que te llame una cosa u otra, y el por qué te llaman una cosa o la otra, por qué te da esa curiosidad. Y cuando llegás y tenés la experiencia real en ese lugar, ahí hay como un sentido de pertenencia, eh, que te traslada algo, un sentimiento de una vida anterior, quizás puede que tengas visiones o no, un sentir o una emoción o un conocimiento heredado. eh, Cuando pisás en lugares así, que tienen mucha antigüedad, es como que preservan mucha sabiduría y mucho conocimiento ancestral del cual desconocemos y estamos aprendiendo recién ahora, ¿no? Cuando llegas a un lugar sagrado,
de estos que empieza primero, que puedes sentir algo en el cuerpo, una emoción, un pensamiento, una visión, ¿qué suele suceder en estos lugares? Yo cuando fui a Egipto no tenía nada, no conocía nada de Egipto y ni los símbolos, ni los dioses, no sabía nada, solamente había leído el Kybalión y no entendía nada de nada y sentí el llamado a Egipto. Y sí, obviamente cuando se hace el retiro iniciático que sería descendiendo por el Nilo y ascendiendo hasta meditar en la Gran Pirámide, se te despiertan varias memorias, emociones, llantos que no se explican, de alegría, sueños lúcidos. Después de cuando fui al templo de Abidos, el templo de Osiris, tuve una pesadilla a las 3 de la mañana y todo el grupo tuvo como la sincronía de que titiló a esa hora la luz en el hotel y tuvimos una sincronía de sueño no tan agradable, pero simbolizada con el soltar algo y también fue algo feo, o sea, tuvimos una experiencia no tan Y agradable, pero bueno, justamente te quería sí. preguntar eso. Claro, tú ahora me estás como comentando que fue una experiencia fea, no quiero como que se asuste la gente y diga, uy, no, entonces no voy a ese lugar porque para estar teniendo pesadillas o visiones negativas, pero no sé si me podrías contar una experiencia puntual, sé que son experiencias muy íntimas, pero alguna experiencia en especial que haya sido, que te haya marcado, un antes y un después en tu camino espiritual. Sí, sí, yo creo que para reconocer la luz primero hay que reconocer la oscuridad. Entonces, la otra que se contrasta, digamos, con esa experiencia fue la de Dendera, que, donde es el templo de la diosa de Hathor, la diosa del amor, que es un templo muy hermoso, es chiquito, no es enorme, digamos, que era como un lugar bastante iniciático y tenía una terraza con un observador astronómico, un observatorio astronómico en la terraza. Y me sucedió esto que ni bien ingresé en el arco pasando por ahí y me habían dicho que, no sé si en el libro de Brian Weiss o donde había leído que había como supuestamente un hospital afuera que era que sanaban gente con energía y mientras el grupo se me adelantó, me quedé ahí observando y contemplando ese lugar y sentía como algo que jamás había sentido, es como yo estuve acá y es una descripción que no existen las palabras para eso. Y Es algo que no puede explicar la mente racional, quizás, es algo físico, energético. claro, es un sentir, es un vivir, de hecho me agarró como escalofrío en los brazos, me agarró como la famosa piel de gallina, como se le dice acá, no sé, en Venezuela. Y Sí, así también, igual. bueno, cuando ingresé al templo y antes de contemplar todo el templo, o sea, cruzo la puerta y me largué a llorar. eh, o sea, me puse a ver el lugar y el techo, que es hermoso, todo el lápiz lazuli, los dioses, las constelaciones, muchos colores hermosos, otra forma inexplicable o sea, no sé, yo lo explico así. Generalmente cuando yo lloro, si lloro, lloro como acá o acá, ¿no? Y ahí me brotaba, me brotaba todo como lágrimas de todo, de los dos ojos, me caía, y yo no tenía ninguna emoción, y de nada. Era como O una sea, emoción racional que estabas llorando, wow, qué hermoso, estoy aquí en Egipto, y llorabas de esa alegría,
sino fue como algo que se activó en ti, como una memoria, algo, una memoria del alma, como, no sé, se manifiesta quizás de esa manera, lo podrías describir así, como que se manifiesta algo en físico, corporal, más no es racional de tu mente que tú estés diciendo, estoy llorando porque estoy cumpliendo un sueño". Exacto, sí, 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 es como que cruzás una puerta, para hacerlo más simple, ¿no? Un portal, ¿no? Pero cruzás una puerta y de la nada empieza a brotar, te empiezas a purgar o hay un sentido de pertenencia, conocimiento, como es algo muy, muy, muy profundo, algo tuyo interno que lo conoce, que se conecta con el lugar, que está ahí, está como encapsulado en otra línea de tiempo, Mm. anclado a la energía del lugar y, y fluís con la situación, con el sentir, con lo que te va llevando, porque de inicio a fin estuve en ese estado de gracia y después de amor, sentir mucho amor por el lugar y recorrí muchos lugares privados y no, de hecho hasta me alejé del grupo, estuve como experimentando mi propia experiencia en el templo y me perdí un poquito de historia, pero estaba como si fuera un niño disfrutando de su antigua casa, digamos, como que volvió a su casa, algo así. Sin duda, sí, sí, porque esa fue la Y que la dijiste que última. sentías una conexión de gracia, sería como una conexión con algo superior, con una conciencia superior, con algo divino, con Dios, sentiste como ese algo, ¿cómo lo describirías? Esa sensación un poco más para ti, según. Y sí, de Hathor, la diosa del amor, eh, es muy representativo e iniciático. Después leí la historia de cómo, para qué servía o qué se visualizaba astronómicamente ahí con la conexión con Sirio, cómo medían el tema de la crecida del Nilo. Era un templo muy esencial y encima yo tenía un aparato electrónico que medía el campo electromagnético de a donde ibas como si fuera un teléfono, ¿no? Ibas caminando y en todo el templo marcaba una frecuencia particular. No recuerdo de ese, recuerdo que en todos marcaban un número maestro. No recuerdo ese en particular y, y no es curioso eso que supongo que ese campo electromagnético es el que actúa y traspasa nuestro cuerpo físico y hace que tengamos estas sensaciones, ¿no? Este templo de Hathor es un templo que se usaba para realizar sanaciones, ¿verdad? Lo que tengo entendido, sí. ¿Tú sientes que con el tiempo esto te haya influenciado a ti como terapeuta holístico, que algo te haya sucedido ahí que haya hecho que te inicies más en las sanaciones y más de este ámbito holístico, espiritual? Sí, exactamente. Hay cosas que la mente no puede explicar eh, y las terapias energéticas como esto, el campo energético, el campo electromagnético, nuestra aura, nuestro campo toroidal, hay cosas invisibles e imperceptibles a nuestros ojos físicos, pero y cosas que escapan a nuestros cinco sentidos y, y en ese ámbito es el que sucede la magia, ¿no? Y este tipo de experiencias, en el momento tú lo entiendes, lo que te está pasando, como que, uy, me pasó esto, o toman tiempo de integrar y con el tiempo van teniendo más sentido, o es instantáneo como que entiendes todo. Y no, en el momento te dejas fluir y después va cayendo, va decantando y como decimos acá, te va cayendo la ficha eh, y vas teniendo más entendimiento y después más sincronías
De hecho, nunca tuve oráculos y ahora tengo oráculos y en oráculos tengo las cartas de Hathor y varios mantras de em, frecuencias de arturianos. Te quería preguntar, ¿tú puedes dar alguna recomendación a alguna persona que quiera tener este tipo de experiencias, si quieren ir a Egipto o al Machu Picchu o a la selva o alguna experiencia espiritual? ¿Qué le recomendarías a una persona que está buscando un contacto más allá de lo racional, con algo más superior, con algo más divino, algo más espiritual? Alguien que esté buscando reconectarse o conectarse o sentir algo espiritual porque quizás se siente desconectado, estresado, confundido y siente un llamado por algo, por dónde, ¿qué recomendaciones le darías? ¿Por dónde iniciarse? ¿Qué hacer desde tu experiencia? Primero, no dudarlo e ir, pero informarse previamente. Em, Siempre está bueno ir guiado con alguien que conozca, que pueda manejar las energías de los lugares y las zonas para poder guiarte y con alguna agencia que esté acorde a eso, ¿no? Porque hay muchas que confunden o solamente te dan la información más superficial y no te dan este espacio quizás para que puedas conectar con la energía del lugar, para que puedas meditar ahí, para que puedas hacer tu trabajo personal ahí, sintonizarte con la energía del lugar, que puedas tener esa conexión de ese llamado hay algo que te hace ruido y te llama a estar en presencia, ¿no? En ese lugar. Sí, ir como quizás con un grupo que también vaya un poco a lo mismo, quizás no ir solo completamente porque quizás como uno se está iniciando exactamente, quizás si hay alguna persona que ya esté un poco más. Sí, exactamente. Alguien que sepa bien a fondo, te pueda instruir, te pueda acompañar y pueda sostener el proceso del grupo, que pueda acompañar, que pueda hacer que el grupo tenga una pertenencia, que todos se integren, que todos estén como en la misma sintonía y el mismo respeto que requiere estar en esos lugares sagrados donde vos pisas un pie y tenés que respetar el silencio y la escucha. Y yo recomiendo eso. Cuando regresas de un viaje espiritual, de este tipo de experiencias místicas, cuando llegas de nuevo a tu cotidianidad, a tu trabajo, a tu vida, ¿es fácil de llevar o algo cambia en ti y ya no puedes ver las cosas como de la misma manera? Y sí, definitivamente sí, más en estos tiempos eh, que está como más acelerado el cambio de conciencia y hay muchas cosas que estamos soltando, o bueno, personalmente yo solté y dejé mucho atrás una historia de vida que tenía antigua a la que tengo ahora. Y sí, 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 algo, eh, quieras o no, algo cambia y tu forma de relacionarte con vos mismo y con tus vínculos externos empieza a tener otro sentido. Así que 100%, 100%,
cambian las versiones. De hecho, en algo tan básico te lo puedo decir como yo estaba rapado y tenía tintura en el pelo y nunca tuve el pelo largo y hoy por hoy tengo el pelo largo y me estoy dejando crecer. Así que es otra versión, otro Darío, ¿no? Y tengo otra forma de expresarme, de comunicarme, tengo otros aprendizajes. Y bueno, se trata de un poco de eso, ¿no? Ir creciendo uno y aprendiendo y intentando ser mejor persona, ¿no? Creo yo. Tengo entendido que a lo largo de tu vida, quizás ya en la adolescencia, quizás un poco más joven, a los 20, no sé muy bien a qué edades, has realizado diferentes viajes a otros países, vacacionales y este tipo, que fuiste creo que a Francia, a Barcelona, qué sé yo. Quizás en ese momento notas una diferencia. ¿Eso fue un viaje espiritual o un viaje turístico? Y, cuando fuiste a Egipto, Machu Picchu, estos otros lugares, ¿se siente la diferencia de lo turístico a lo espiritual? Sí, yo creo que todo es espiritual, claramente que estos lugares tienen otra energía, ¿no? Eh, Podía haber ido a otro lugar y sin embargo fui a Europa y sí me sirvió como apertura de conciencia en otros ámbitos haber viajado a Europa y estaba en el grado de conciencia de la edad que tenía en ese momento. No sé cómo resonaría un viaje así a mi edad ahora, post 30. Yo viajé antes de los 30, hice un viaje así. Hoy siento como la sintonía de ir a ciertos lugares o ciertos sitios que de joven no, claramente. Claro, igualmente yo siento que ahí viene el tema del llamado, no tanto de la edad, porque yo que sigo mucho esta movida que se pudiera decir o esto que está sucediendo holístico, también veo que hay chicos muy, muy jóvenes, muy pequeños, hasta adolescentes o entre los 20, que están teniendo grandes experiencias y aprendizajes en la parte espiritual. Entonces creo que es algo más, eso ya es mi opinión, no pienso que algo más que una edad es un momento perfecto donde se te dan este tipo de manifestaciones en tu vida, cuando como que se despierta algo en ti y empiezas a integrar. Claro, igualmente cada experiencia de la vida, si sea un viaje o cualquier cosa, creo que siempre te va haciendo madurar, crecer, entender y también, pero esta parte espiritual, siento que en un momento como que hay un llamado. ¿Tú lo ves así? Más, como te repito, más en estos tiempos, creo que es como que el espíritu y el alma de uno te invita a profundizar mucho más e indagar en muchos temas y en hacer mucha introspección y meditar, estar más en presente, en conexión con nuestra respiración, e ir cada vez más adentro. em, y estos lugares tienen esta sintonía que te hacen ir adentro bastante profundo en distintos aspectos de vos mismo. em, y creo que va un poquito de la mano por ahí, ¿no? O sea, la expansión de la conciencia y estos llamados, que sí, obviamente puede ser, yo lo digo en mi caso particular que me pasó a cierta edad, pero claramente puede pasarle a una persona que nunca vivieron con esta sintonía y tiene 60 años o es jubilada y de repente quiere hacer un viaje a Tailandia y le surgió y quizás no por lo turístico, sino más por lo esotérico y como repetimos antes, son sensaciones inexplicables, ¿no? Sí, a veces no sabes ni por qué, sino que es un impulso muy fuerte y creo que también pasa algo que cuando el mismo estrés y caos que quizás observamos de cerca porque por las mismas redes sociales, la televisión,
tenemos como mucho alcance a observar todas las situaciones que se están pasando en todas partes del mundo al mismo tiempo y esto más la inflación, el dinero, la política, las guerras, qué sé yo, tantas cosas que te mueven, que te empiezas a sentir estresado, como con mucha exigencia en la vida y empiezas quizás a, por curiosidad un poco, ay, quiero hacer un poco de yoga porque me estoy sintiendo, me lo recomendaron porque tengo dolor de espalda. Empieza como por otro lado, ¿no? O voy a practicar un poco de respiración para que me he visto que es bueno para calmar la ansiedad porque siento mucha ansiedad, pero todavía como que no relaciona la respiración con la meditación, o como que lo mantienen un poco al margen, ¿no? Al principio, muchísimas personas, y jóvenes y mayores. Y en cuando empiezan a conectarse entonces con esa respiración, con el movimiento corporal, con el cerrar los ojos unos días, unos momentos al día y despejar la mente, empieza quizás encontrarse un mundo del cual no habían hecho consciente, por eso, porque estamos en el externo, ¿no? Con todo este caos externo y todo esto familiar, social que nos mueve. O sea, cuando empiezan las personas a conectar con su cuerpo a través de la respiración, porque un dolor o una enfermedad hizo que llegara hasta ese momento de calma, porque ese estrés se manifestó quizás en algo físico. Ahí entonces la persona empieza a entender quizás por primera vez, quizás que sería también como un pequeño viaje iniciático, empezar a respirar y a conectarse con uno mismo a través de la respiración. Y ahí vas entendiendo lo que es conectarse con uno mismo y lo que pasa cuando llevas 5 minutos respirando profundo y cómo poco a poco eso lo puedes ir aumentando, aumentando y empiezas a sentir que empiezan a llegar más sincronías, que empiezan a ver señales, empiezas como a conectar con algo que va, es un poco inexplicable desde ese racional y externo, ¿no? Y ahí es cuando vamos, dice, uno siempre escucha cuando todavía no entiende mucho, ir adentro, la respuesta está adentro, medita, medita, y uno no entiende nada hasta que empieza a respirar y le empiezan a pasar cosas. Y a ver, mi despertar fue a la fuerza, pero cuando conocí, por medio del yoga, conocí cómo conectar con el presente, y mi respiración y los tipos de respiraciones y técnicas espirituales que canalizo y uso terapéuticamente. Hay una tendencia de que la gente tiene miedo a meditar porque tiene miedo a encontrarse, creo que con uno mismo, o que le aparezcan quizás pensamientos intrusivos o miedo. Y en mi caso, cuando meditas, se diluye mucho el ego, se diluye mucho, te puedes quedar dormido, relajado, podés sintonizar con la gratitud, podés sintonizar con amor con vos mismo, con amor a la fuente, con lo que sea, relajarte el cuerpo, reducir umbrales de dolor que tengas en partes del cuerpo, relajar la cara, la tensión a una emoción, liberarte a una emoción que tienes ahí un poquito estancada. Creo que la meditación lo que hace es eso, al sintonizarte con el presente, uno empieza a fluir con más calma, más liviandad, y después uno lo traslada a hacer más hábito, como que entiende que un poquito es por ahí, quizás no hace falta que estés 24 horas meditando, pero no alejarte de ese hábito, eh, yo lo recomendaría como que es esencial. Pero bueno, eso tiene que ser la propia vibración de la misma persona de querer darse un espacio interno con uno mismo, día a día, día por medio, por semana, como lo siento, ¿no? Muy bien.
Bueno, aquí tocaste temas muy interesantes, ahora lo que acabas de decir, pero creo que lo dejaremos para otra ocasión, que es Bien. como que, primero un poco de tu historia, eh, eso que dijiste que tu despertar fue a la fuerza, es otro tema que me gustaría quizás tocar contigo, qué es un despertar espiritual y qué etapas tiene, cómo sucede, cómo dar algunos ejemplos. Eso lo pudiéramos tocar para otra entrevista. Y qué es canalizar. También tocaste el tema de canalizar esa información, de dónde llega, cómo se activa. Quizás podemos hacer una entrevista semanal para ir profundizando poco a poco en conceptos de espiritualidad, de despertar espiritual, para ir eh, primero desmitizando cosas, normalizando cosas desde un punto desde una visión muy orgánica, muy natural, nada forzada, que es la experiencia propia de cada uno de nosotros. Y bueno, yo creo que para concluir, si una persona siente el llamado a viajar a un lugar sagrado, tiene que saber que es iniciático porque comienza un camino de sanación, un camino de darse cuenta de muchas verdades más allá de la racional o de la que en la que hemos vivido hasta ese momento, que a veces pensamos que la vida es desde que nacemos, el colegio, la familia, los amigos, la vejez, nos morimos y algunos viajes de diversión, turismo, conocer algo. Pero cuando estos viajes a lugares sagrados nos empiezan a dar más información y empezamos a descubrir un mundo, como diría, ver atrás del velo de muchas cosas y nos mete por un camino donde empezamos a profundizar muchísimo en nosotros mismos y en nuestra verdad. Bueno, gracias Darío por esta entrevista tan linda. Es un placer para mí Gracias. entrevistarte. Bueno, de Darío también es terapeuta holístico, lo pueden seguir en sus redes sociales. Van a ver que él, bueno, tiene un gran talento. Yo soy su pareja y con él hacemos terapias cuánticas de sanación cuántica. Y bueno, lo pueden seguir a él en las redes, a mí también. Y déjennos sus preguntas, por favor, si tienen alguna curiosidad o algún tema que les gustaría del cual habláramos, en el cual quisieran que profundicemos. Y bueno, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, por compartir con nosotros. Suscríbanse, déjenme un corazoncito en los comentarios y bueno, hasta luego. Gracias. Muchas gracias.